Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, tiempo de jueves, que sigue siendo una jornada fría, al hilo de lo que hemos tenido durante estos últimos días. Y además, a un cuarto de hora, en fin, no es un cuarto de hora, pero será un poquito más, de que Lanzarote entre en la fase máxima de la alerta anti-COVID. Quiere decir esto que va a haber medidas más restrictivas todavía que las que ya tenemos, primero por estar en fase 2, segundo, las que motu propio impulsó el Cabildo de Lanzarote y de lo que podremos hablar ahora mismo. En una semana en la que además ya ha llegado a Canarias las primeras dosis de la vacuna de los laboratorios Moderna, entre la de Pfizer, que eran 13.600, y la Moderna, que son 1.500, pues en torno a 15.000 vacunas que ya se prevé que mínimo tendremos cada semana o tendrá el Servicio Canario de Salud cada semana para ir inoculando ese compuesto químico a la mayor gente posible, de tal manera que por ahí salgamos, porque por otro lado parece un poco complejo, al menos no se va a ir el virus por la cara, ¿no? Sino que o lo echamos o no hay manera. Vamos a saludar a Saúl García, periodista que nos acompaña como cada semana. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy bien. No queda otra, vacunazo limpio, porque esto no tiene pinta de que termine, ¿no? Efectivamente, hoy leía unas declaraciones que había hecho el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ¿no? Vamos. García, que se vacunaba hoy y había hecho, digamos, lo había hecho público con foto incluida y tal. Sí. Y decía que a los que se negaban a vacunarse que dieran una alternativa, ¿no? Que entonces propusieran algo que no fuera la vacuna, que nos sacara de esta, ¿no? Vamos a saludar a Manu Ribeiro, periodista también, director de diario de Lanzarote.com, diario de Fuerteventura.com y el diario de Canarias.com. Como dirían los negacionistas, toda esa playa de gente que hay por ahí, seguidores de Trump y todas estas cosas, es meterse Bill Gates en vena, que te metan el 5G. El 5G, ¿qué tal, Manu? Muy buena. Hay muchos chistes con respecto a eso, ¿no? Alguno que ya se ha vacunado dice, bueno, pues ahora tengo más cobertura y tal. Sí, ya tengo el 5G metido, ¿no? No, a ver, evidentemente es una cuestión no de elección individual. Hay gente que considera que la vacunación, que no es obligatoria, que no es obligatorio vacunarse, pues yo creo que aquí prima el interés colectivo, porque el individual, hemos visto, por ejemplo, cuando se producen incrementos de casos como los que está sufriendo ahora mismo la isla de Lanzarote, es porque ha habido una irresponsabilidad individual que se traslada a lo colectivo y pagamos o pagan justos por pecadores, ¿no? Y en el caso del COVID, del coronavirus, está claro que la actitud individual y el poder de decisión individual debe retroceder en bien del bienestar colectivo y obviamente que haya un alto porcentaje de la población que esté inmunizada al coronavirus y sea cortafuegos en la cadena de contagios es algo fundamental. ¿Que se puede obligar o no se puede obligar? Al final el gobierno ha decidido no obligar a esa vacunación, pero en cualquier caso yo creo que por responsabilidad todo el mundo debe hacerlo, porque después si un negacionista cae enfermo, a donde va es a la sanidad pública. Entonces, yo creo que ahí hay que tener un poquito de responsabilidad. Estamos en el mes número 10 de pandemia, si no me equivoco, en España, en el mundo ya hemos superado el año. En España dentro de un mes y pico, casi dos meses. El 31 de enero hace un año, porque el primer caso fue en España fue en La Gomera de un ciudadano alemán y estamos a un año. Estamos a un año, Saúl, que venimos escuchando y hablando de responsabilidad individual, lo acaba de decir Manu también ahora en el tema de la vacuna, y visto lo visto, y pongo solo como ejemplo el extraño caso de la reunión familiar en la isla de La Graciosa, que generó un brote en La Graciosa y otro brote en Lanzarote, se supone de gente que fue para allá y volvió. Solo este ejemplo, entre muchos que podríamos decir, no parece que hayamos, un año después de machaconamente repetirlo de la responsabilidad individual. Yo creo, no me gustaría pensar o quedarme con la conclusión de que la gente es una irresponsable. Ha habido gente irresponsable, yo creo que la gran mayoría de la gente ha sido responsable. De comportamiento irresponsable, cuanto menos. Yo creo que yo creo que la mayor parte de la gente, lo que pasa es que, digamos, con pocas personas que hagan fiestas de estas o
reuniones de 30, 40 o 50 personas, los casos se van de las manos. Es decir, esto va de forma exponencial. Pero yo creo que la gente, por un lado, casi todo el mundo ha sido más o menos responsable, y por otro, la gente ha hecho, creo, lo que le han permitido hacer. E incluso haciendo lo que le han permitido hacer, es posible que también se haya transmitido. Ese es un debate interesante. Es posible que se haya transmitido el virus también. Porque cuando se habla de responsabilidad individual, enseguida sale mucha gente diciendo, sí, hombre, es que la culpa siempre es de las personas, las instituciones siempre culpan a las personas. ¿En qué fase estamos? ¿En que nos hemos portado mal o que deberían de habernos controlado más? Yo creo que ambas cosas, porque, por ejemplo, cuando salen los responsables municipales, recientemente, esta semana, en rueda de prensa telemática, aunque solamente habló la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, pero hacía como de portavoz institucional de las administraciones locales. La Daría no la vi yo en una foto que mandaron, en los cuadritos. Bueno, en cualquier caso, se supone que había habido una mesa insular, del Cabildo y los ayuntamientos, y que era un acuerdo insular, bueno, en fin, el de cerrar determinadas instalaciones públicas, que, en fin, al final también en ocasiones se va a lo más sencillo, ¿no? Pero allí había alcaldes y alcaldesas de municipios donde se han disparado los casos de coronavirus, que tienen zonas donde habitualmente se generan aglomeraciones, y estas pasadas Navidades se celebraron aglomeraciones, por ejemplo en el Charco de San Ginés, en fechas señaladas, y en general había un relajamiento en el comportamiento de muchas personas. ¿Se vio a presencia policial en esas fechas? Yo te diría que no. Entonces, claro, después que haya mucha presencia policial parece que es un tema pues, represivo de las fuerzas de seguridad, etcétera. Evidentemente, lo primero es tener responsabilidad individual, pero cuando no se da esa responsabilidad individual y hay unas normas de aforos, en fin, de reuniones, de grupos de personas, máximo de personas por mesa, etcétera, etcétera, pues evidentemente, o de tener la mascarilla puesta cuando estás en la calle, una serie de pautas que están en lo que se ha aprobado, en los acuerdos normativos que se han aprobado. Si no se cumplen voluntariamente, alguien las tiene que hacer cumplir. Y entonces es obvio que estas pasadas Navidades, no solamente en reuniones privadas, Jaime, sino en espacios públicos, se han incumplido esas normas. Eso fue clamoroso el 31 de diciembre, por ejemplo, en el Charco de San Ginés, o el Día de Reyes también en la misma zona, y de forma más o menos regular durante las fechas. Fíjate que es una zona que dices tú, de repente se debería saber que hay aglomeración ahí, ¿eh? Claro, se mandó la policía. Era muy complicado. Hubo presencia de la Policía Local y de la Policía Nacional. El 31 algo hubo, porque, en fin, yo tengo una experiencia cercana de una persona que estuvo allí. Estuvieron poniendo multas, o por lo menos informando, sobre gente que fumaba, es incumplir la ley, sentados en el muro del Charco. Yo te diría que las imágenes que se vieron en esas fechas navideñas, no lo parece. Parecían que no había habido un año de coronavirus, no había habido un año de pandemia por lo que se veía ahí. Entonces, claro, luego salir a lamentarse de lo que todo el mundo era consciente de que iba a ocurrir, pues evidentemente ahí hay una responsabilidad pública también. Si no hay responsabilidad individual, intervienen las instituciones, Estado policial o represión policial. Si las instituciones ponen, que luego hablaremos de ello, cierran esto, cierran lo otro y tal, no sé qué, intervención pública. Una solución fácil no hay, pero es verdad que esto ha ido también de arriba abajo. Es decir, el gobierno central decidió que, aunque con restricciones, se celebrara la Navidad. Entonces, nos podemos preguntar si hubiera sido otra época, en fin, con eso, sabiendo lo que iba a pasar con esos mismos casos, que se hubieran puesto otras medidas si no hubiera sido la Navidad. El capitán a posteriori ahora diría que sí. Claro, hay ciertas inercias en la sociedad que responden algunas a intereses económicos, pero no solo, porque también responden al interés de la gente por reunirse, por reagruparse, de gente que llevaba desde finales del verano mucha gente sin verse, sin hacer ese tipo de reuniones, y es verdad que evidentemente lo mejor para no haber extendido el virus hubiera sido prohibir cualquier tipo de celebración, de reunión, que aún así hubiera tenido, seguramente se hubiera saltado la torera en muchos casos y hubiera tenido consecuencias. Ahora bien, muchísima polémica política y ciudadana. Si eso se hubiera hecho, pues ya te lo digo yo, y yo personalmente me hubiera quejado
Claro. No, pues porque Me hubiera quejado ampliamente porque no se me dejaba celebrar y ahora probablemente habría el 50% de casos menos, por ejemplo, y la gente ahora estaría diciendo, lo ven, pero si no ha pasado nada, ¿para qué prohibieron? Sí, pero mira ahora la gracia, por ejemplo. Si Lanzarote sube a nivel 3, que está cantado que va a subir a nivel 3. Sí, hoy salió, en breve, sí. Hoy salió Serra, que es el asesor del comité científico de profesionales que está aconsejando al Gobierno de Canarias desde hace muchos meses, desde el inicio de la pandemia, y está aconsejando, viene a cantarte lo que va a ocurrir luego en el Consejo de Gobierno. Lo ve aceptable. Exacto, lo que ve es que Lanzarote pase al nivel máximo, que es el nivel 3, que es el que tiene ahora mismo Tenerife, y que Tenerife baje al nivel 2, y que Gran Canaria se mantenga en ese nivel 2 de medidas sanitarias y de... Claro, ¿cómo afecta el nivel 3? El nivel 3, por ejemplo, en Tenerife, como se aplicó, y digo como se aplicó en Tenerife, a ver la letra pequeña de lo que se publica en el Boletín Oficial de Canarias con respecto a Lanzarote. Pero lo que ocurrió en Tenerife, ¿qué sucedió? Prohibida la restauración en los locales interiores, es decir, sí, solamente terrazas. Chiquita Gracia, si eso se aprueba así en Lanzarote, habrá que esperar, insisto, que nadie se alarme todavía, pero Chiquita Gracia para toda la hostelería de Lanzarote. Chiquita Gracia para toda la hostelería de Tenerife. Pues que son más. Claro, pero ¿cómo es verdad que no hay solo un elemento que dice, bueno, pulso este botón y no va a ocurrir lo que ha sucedido de que se disparan los casos? Pero yo creo que se echó en falta más presencia policial para hacer cumplir la normativa. Sin embargo, con el nivel 3 en Tenerife podías ir al teatro. Y aquí no. Aquí pero aquí el gobierno, el Gobierno de Canarias no cancela la actividad cultural en nivel 3. No la cancela. Eso fue una decisión, o ha sido una decisión, que se ha adoptado por parte del Cabildo y los ayuntamientos de la isla. Es una cuestión distinta. Es que, claro, mira, yo estoy de acuerdo con la situación en Madrid hubo 2 conciertos de Rafael con 5.000 personas. Porque, claro, pero aquí en Lanzarote... ¿Podemos decir que existió, por tanto, cultura? Bueno. Aquí en Lanzarote, por ejemplo, el Cabildo y los ayuntamientos toman la decisión de cancelar toda la actividad cultural. Quien haya ido a actividad cultural en estos últimos meses con la medida de seguridad, dice, bueno, si nos contagiamos aquí, en el Teatro Insular, es que que este virus no lo combatimos, pero de ninguna manera, porque lo más aséptico posible, o sea, distancia entre personas, no te tropiezas, no te cruzas con nadie, hay gel para entrar, mascarilla, es decir... Tienes que entrar cuando te toca entrar y salir cuando te toca salir. Virtualmente, tú no te cruzas con nadie en ese Teatro Insular. Y la opción que ha adoptado el Cabildo y los ayuntamientos, porque ha sido unánime, es cancelamos la actividad cultural. En Tenerife se han cerrado las salas de estudio, es cierto, pero no se han cerrado las bibliotecas. No. En Lanzarote se anuncia el cierre de las bibliotecas. Vamos a ver, ¿realmente es contagioso ir a una biblioteca y sacar un libro? No, o sentarse ya a estudiar. Yo tuve un barullo con esto. Pero es que a mí me parece... Pero claro, clausurando, que no sé si está clausurado, las maquinitas estas de echarse un café y sacar un croissant y no sé cuántos, que es donde a lo mejor puede juntarse más gente, ¿no? En una biblioteca. Pero, hombre, donde se junta la gente con fuera. Riesgo es evidente, primero, con más riesgo es en los propios domicilios, que es donde internamente se está sin mascarilla, que curiosamente a lo mejor es donde se debería estar desde el punto de vista de sanitario, y es donde más gente se ha contagiado en estas Navidades. Después, en el espacio público, pues está claro que es en lugares de restauración, en bares y restaurantes, y en los centros comerciales. O sea, sí, pero en una biblioteca vas a leer un libro, o a leerte un libro, o a leer un periódico, o a leer una revista, y realmente es una actividad de riesgo. Es que después está, por ejemplo, en el concierto de Rafael, que bueno, es discutible, pero es verdad que era que si se cumplían las normas y las distancias, las personas no tenían contacto unas con otras, había distancia entre unas y otras, y no hay una actividad, es decir, como puede haber en un bar, en un restaurante, que necesitas quitarte la mascarilla para comer o para beber. Y si comes mucho no, pero si bebes mucho aumentan el riesgo porque eso está claro y eso lo hemos visto todo porque la exaltación de la amistad, que es la fase 2 o 3. Las medidas de seguridad empiezan a dejar de tomarse. Entonces, ir a un lugar no es tanto solo el número de personas que se congregan en un sitio, sino la actividad que se realiza, la actitud que se hace, ¿no? Ya. A mí, de todas formas, lo peor de todo esto...
todo esto se hace con la mejor de las voluntades y eso sin duda. No, sin duda, sin De duda. minimizar riesgos, de protegernos, eso desde luego no hay ninguna duda, nadie hace nada por jeringar a otro, ¿no? Pero lo más peligroso no, peligroso llámale así si quieres, pero lo más confuso que veo de todo esto es el mensaje que se da y que puede ser interpretado de una manera no firme, ¿no? Es decir, si en unos lugares dices que sí, por ejemplo, a la cultura, en otros que no, en unos que puedes entrar al campo de fútbol, en otros que no, en unos que dices en el avión asiento sí, asiento no, en otros que no. Estás diciendo, ¿en qué quedamos? ¿En esto o en aquello? Y a la gente le falta esto a que agarrarse para decir, pero esto es un cachondeo, si es que esto... Bueno, pues porque Eso es esto algo es que- complicado, porque es verdad que desde el principio se dijo que esto era una situación que cambiaba y que no hay una receta mágica. En donde han controlado mejor el virus, que es donde empezó, ¿no? En China, Eso dicen no, ellos, no hacen recomendaciones, ¿no? Ya Es verás, decir, precisamente, ahí ¿no? es todo obligatorio, está cerrado a cal y canto desde el exterior y las restricciones son mucho mayores que las que se han hecho aquí. Aquí ya parece que ya no se va a optar por un nuevo confinamiento total, ¿no? Como el que hubo en marzo, pase lo que pase, entonces se optó por seguir manteniendo una cierta actividad económica y... Pero ojo, porque las y comunidades seguir- son competentes, ¿no? Para Sí. confinar. Sí, sí, lo pueden hacer y seguir peleando más o menos contra el virus pues de esta manera, pero que no hay una fórmula mágica y estaría bien también, ya que hemos hablado muchas veces de esto y se ha hablado y se han vertido, como se suele decir, ríos de tinta sobre las famosas pruebas PCRs o test de antígenos o lo que sea, que era durante mucho tiempo lo que iba a salvar el sector turístico, la temporada, que si la discusión incluso que llega al Constitucional sobre si valen los test de antígenos, valen las PCRs. No, Pues no, en realidad para... la discusión que llegó al Constitucional es si Canarias es competente Sí, bueno, vale, para pero en establecer definitiva era... Sí, una sí. opción al margen de lo que ha acordado el Estado. Sí, pero lo que hemos visto es que se ha preparado la Navidad, se ha puesto el esfuerzo desde las instituciones en esa vía de las pruebas, ¿no? Que Se ha todo el utilizado mundo que mucho. volviera, Sí. volviera con su prueba hecha y el resultado es este. El resultado es que se ha disparado, es decir, que a lo mejor no era tan importante eso o que no era una solución mágica. Pero es que ya se había dicho, es decir, pero la que- PCR era que en ese momento y a esa hora, ese día y a esa hora, no, estás contagiado. Pero ha servido O de sí. algo, ha servido de algo. Pues no, porque probablemente... Pues no, entonces a a la lo vista mejor está podíamos, que no. a lo mejor podíamos haber puesto los esfuerzos en otra Ayer, en otra cuestión. 121 positivos detectados. Es importante lo de detectados. 121 positivos detectados en un solo día. Sanidad reconoce 18 brotes en Lanzarote y 2 en La Graciosa. ¿Qué es un brote? Un brote es esa cosa, esa reunión, ese encuentro, donde ha habido mínimo 3 contagiados, de donde salen 3 contagiados directos, no que luego tal. Y uno de los brotes de Lanzarote de 24 personas. Un brote que solo les faltó decir, lo organizó tal, porque decía, un brote salido de un ámbito laboral con ramificación social y familiar. ¿Eso qué es? ¿Una cena de Navidad? Básicamente. Básicamente. Solo les No, faltó pero... decir, pero vamos, Sí, de pero- esas que se hacen de mesas No, de y el 6 en 6. crecimiento va a ser así, Pero- porque lo dijo el otro día la presidenta del Cabildo en la rueda de prensa y lo ha reiterado el mismo argumento Serra, el asesor del Gobierno, en su comparecencia de este jueves. Da igual lo que se haga en estos días, el crecimiento va a ser... El virus ya está... Va a ser lo que se va a ver en la próxima semana probablemente o los próximos 10 días está relacionado con las fechas navideñas, ¿no? Porque además por periodo temporal estamos ahora viendo los casos cuyo contagio se generaron en esas fechas navideñas. o Y el- cerramos durante 15 días, ¿no? O cerramos. y el crecimiento va a ser así. Lo que pasa es que, evidentemente, hay que tomar medidas. Yo creo que eso no se le escapa a nadie, porque además el tema de la vacunación, eso va muy lento, va tremendamente lento. Mira, hay, según los datos de ayer del Gobierno de Canarias, hay en torno a las 21.000 personas vacunadas. En primera instancia. 21.000 personas vacunadas con la primera dosis. Ahora hay que darle la dosis de refuerzo y tal. Pero son 21.000 personas que están, entre comillas, inmunizadas o en periodo de tener la inmunización frente al COVID. Eso es el 1% de la población canaria, si no me fallan a mí las cuentas. No, si somos 2 millones. Pues no, si 2 sí. millones somos, ¿no? Aproximadamente es el 1% de la población. Para llegar al 70%, que es el porcentaje idóneo, para generar esa inmunidad de rebaño, en fin,
de la que hablan los epidemiólogos. Vale, mano, ya se ha hecho cuentas. ¿A este ritmo cuánto No, tardaría? aunque se incremente, probablemente todo este año, siendo realistas, todo este año 2021 se estará en ese proceso de generar la inmunidad. La gente ha dicho que hasta que en septiembre ya estamos más o menos. Yo creo que depende de si se incrementa. Mira, ahora ha venido ya la Moderna, que se junta sí, con... claro, pero yo creo que hay que se pensar... incrementará, se tiene que incrementar porque igual que los cálculos que se hacían, por ejemplo, al principio de la capacidad de hacer PCRs o de rastrear, se empezaron a multiplicar y a multiplicar, entre que se formará más gente, llegarán más vacunas. Yo creo que crecerá el ritmo, tiene que crecer obligatoriamente. Y luego esperemos que ocurra una cosa, que es que al empezar a vacunar a las personas más vulnerables, digamos, o con más probabilidad de desarrollar gravemente la enfermedad, que en unos meses, aunque los niveles de contagios aumenten, las hospitalizaciones no aumenten en la misma medida. Y una vez que esperemos que sea así, que las UCIs estén tranquilas, el problema yo creo que empieza a ser bastante menor. Ahora mismo en Lanzarote el 50% de la capacidad de las UCI está ocupada por enfermos de COVID-19, la mitad, o sea, hay 10 plazas, salvo que ya se haya habilitado algún box nuevo, algún lugar nuevo. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Dr. José Molina Orosa hay 10 camas, ¿no? 5 ya están ocupadas por enfermos de COVID, hay 5 personas en la UBI y en la planta COVID hay 18 personas. Estamos ya en porcentajes, por tanto, la de la UBI 50%, eso es así, y la otra podemos estar ya en torno también al 40 o al 40 y tantos %. O sea que la presión hospitalaria empieza a ser efectivamente importante. Empiezan los problemas porque, como vimos en la primera ola, hay gente que entra en la UBI y permanece durante más de un mes. Sí, sí, es decir, que ocupa una y mientras una tanto la vida sigue, mientras tanto sigue habiendo infartados, claro, mientras tanto sigue habiendo gente que lo operan, de temas delicados, etcétera, etcétera. Bueno, vacuna. Hoy Ariagona González, consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote, ha estado aquí con nosotros hace un momento con Paola Delgado y hablaba de ese clavo ardiendo o esa aguja punzante a la que nos agarramos todos, no queda otra para tratar de salir de esta, ¿no? En esos términos se manifestaba. O sea, el Gobierno de Canarias ha primado la seguridad sanitaria de sus ciudadanos, de aquellos que venían para no contagiar a aquellos que estaban aquí. Eso no lo vemos en todas partes, eso depende del gobierno que está y de la importancia que le da la sanidad pública. En Madrid, desgraciadamente eso no es así, en Madrid prima más la sanidad privada, acaban de construir un hospital completamente vacío, sin dotación de personal, en lugar de invertir ese dinero, a lo mejor en contratar más sanitarios para que vacunen. Claro. Esa es la realidad que se vive en las distintas comunidades y ahí se ve los dos modelos de gestión que existen en sanidad. Bueno, por cierto, Cariagona, digo por hablar también de otras cosas, ha hablado de la salud del pacto. Es bastante habitual, no es una crítica desde luego, porque yo lo he hecho millones de veces, es bastante habitual en Lanzarote cuando hay pactos, preguntar de vez en cuando por la salud de los pactos. ¿Verdad? ¿Cómo va el pacto? Y es bastante habitual que siempre digan que va todo bien, independientemente de cómo vaya, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, de eso y de otra cosa importante también, porque hay petición de Coalición Canaria diciendo, no, los ERTEs hasta final de año, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dice Ariagona González, que además es diputada nacional? Los ERTEs continuarán hasta el final del estado de alarma, pero sí es cierto que después del estado de alarma habrá que ver cómo está la situación. Es decir, el ERTE es un instrumento que puso a disposición el Gobierno central una vez que empezó esta situación, que gracias a los ERTEs hay muchas familias que están respaldadas y que tienen la capacidad de seguir haciendo frente a sus gastos y a sus necesidades. La herramienta se ha ido posponiendo a medida que ha sido necesario. Es decir, primero se iba a acabar, si no recuerdo mal, cuando finalizaba el primer estado de alarma, luego iba a acabar en septiembre, luego iba a acabar estas Navidades y los ERTEs han seguido prorrogando y se seguirán prorrogando a medida que sea necesario. Lo que sí es cierto es que no es lógico pedir que los ERTEs se prorroguen hasta finales del 2021 ya. Es decir, nosotros no creo que sea lógico pedir en enero, a 14 de enero, que los ERTEs se tengan que prorrogar hasta finales del 2021.
Yo en la isla de Lanzarote estoy contenta. Una, porque el pacto en el Cabildo de Lanzarote goza de buena salud, al igual que en el Ayuntamiento de Arrecife, y además creo que en todas aquellas corporaciones locales en las que se gobiernan pactos, y porque en Lanzarote sí ha habido unidad desde el Cabildo y de los ayuntamientos. La mesa de la presidenta y los alcaldes de la isla se reúnen y toman decisiones conjuntas de distintas fuerzas políticas. O sea, hay alcaldes del PP, hay alcaldesa del PP, hay alcaldes de Coalición Canaria, alcaldes del Partido Socialista, alcaldes también de, por ejemplo, en el municipio de Yaiza, de otras formaciones políticas, y todos ellos toman decisiones en conjunto para el bienestar de la población. Entonces sí se puede trabajar de forma conjunta desde distintos partidos políticos, cosa que echo de menos en el gobierno central. Bueno, pues no sé si es cuestión de la pandemia o cuestión del cambio climático, o cuestión del buen rollismo mundial, etcétera, etcétera, pero se está imponiendo eso de que unos hablen bien de los otros. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, he leído, no recuerdo dónde, porque uno va trasteando por todos lados, de repente hasta fue en Diario de Fuerteventura, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, del PP, estará en el PP, me da, ¿no? Del PP. No. Está en el Partido Progresista Majorero. Eso está más a la derecha del PP. El partido de papá. El de papá, el partido bien traído. Diciendo que lo de Blas Acosta, si lo echan de ahí, que Blas Acosta es del PSOE, será una putada, o como se diga. Hombre, o sea, no, pero hay que tener en cuenta, es que claro, ella es alcaldesa gracias al PSOE. Amigo. Algún truquillo tendría que tener. Claro, ella es alcaldesa gracias al PSOE. Simplemente dos notas con respecto a las declaraciones de la diputada y consejera del Cabildo. Lo que no es de recibo es tener a 20.000 personas que están en ERTE, en Lanzarote, sin saber si el 31 de enero, que está a la vuelta de la esquina, van a seguir disfrutando de esa posibilidad, de esa entrada. Ya se sabe, hasta mayo lo han prorrogado, ¿no? Todavía se está negociando, pero está negociando. Es que se está negociando. Se da por seguro. Se da por seguro porque pero, si no, pero no imagínate 20.000 personas. Se da por seguro, pero no está cerrado. No está cerrado todavía. Claro. A ver, se da por segura, en realidad se da por segura que se van a prorrogar. Pero las condiciones son las condiciones. Y las condiciones son muy importantes. Son muy importantes porque no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo estar en ERTE con un 100%, con un 80%, con un 70% o con un 50% de que se prorrogue a tener que volver a pedir otro con otras condiciones diferentes. Que eso haría que a lo mejor durante la tramitación pues hay riesgos de que y estamos a 14 de enero y eso es el 31 y en Lanzarote, fíjate si es importante que hay 20.000 personas en ERTE, solamente en Lanzarote, solamente en Lanzarote. Y luego, tampoco es de recibo tener a cualquiera que tenga una empresa y haya dotado parte de sus beneficios en la Reserva de Inversiones de Canarias, que es un instrumento al que puede optar desde una gran empresa hasta una pequeña empresa, incluso para comprar ordenadores, Entonces, toda esa gente que durante el 2020 no podía ejecutar la RIC que tenía dotada, insisto, que no son siempre grandes empresas. ¿Pero ese es dinero que está en algún lado o que debería estar en algún lado? A ver, ese es dinero... El empresario se ahorra impuestos, claro, se lo gasta en tabaco. No. Está en algún lado. Claro, vamos a ver. Bueno, si no me equivoco, hasta el 90% del impuesto de los beneficios del impuesto de sociedades lo puedes dotar a la Reserva de Inversiones de Canarias para ejecutar una serie de proyectos. Entonces, son dinero, entre comillas, de tus beneficios para capitalizarte y ampliar tu empresa. Lo pagas. Lo que pasa es que en lugar de ir a la Hacienda pero ese dinero lo tienes que destinar. Que en teoría deberías pagar como impuestos, en lugar de pagarlo como impuestos, lo puedes reinvertir. Pero lo pagas, te lo quitan de la cuenta y te lo dejan en algún lado. Ese dinero tú lo tienes, pero lo tienes que destinar a esa inversión. Si durante el año no has podido ejecutar esa inversión, lo tienes que pagar como impuestos. Claro, tú imagínate durante el 2020 que la situación cambió radicalmente y muchas empresas no solamente no han podido ejecutar esos proyectos que tenían comprometidos, sino que a lo mejor no han podido continuar con su actividad. Imagínate encima... Ahora vendrá Hacienda diciendo trae para acá. Efectivamente. Entonces, eso hasta finales del mes de diciembre no se prorrogó. Es una incertidumbre que realmente el gobierno, yo entiendo que la diputada tenga que defender a su partido político, que evidentemente mucho está haciendo también porque es una situación totalmente desconocida desde el punto de vista de la gestión pública. Pero hay muchos departamentos, uno puede estar trabajando en una cosa y otro en otra, ¿no? Claro, pero la cuestión es, que un partido, sea Coalición Canaria o sea cualquier otro partido político, puede ser Podemos o, en fin, cualquier partido político, diga, vamos a ver, Canarias, con su dependencia del turismo, sabemos positivamente, porque hasta el propio vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda lo ha dicho, Román Rodríguez, en una entrevista reciente, ha dicho, el 2022 va a ser maravilloso. Claro, ¿y el 2021 qué? Todo el mundo sabe que este 2021 va a ser muy complicado. Y si se pide
que se tenga un tratamiento singular con Canarias no es por un tema nacionalista, ni un tema de ningún tipo político, sino porque la economía tiene muchos errores, su base no es sólida, depende mucho del exterior y del turismo, y se sabe que el 2021 va a ser como va a ser. Entonces, lo lógico es que esté garantizado que ese respaldo de los expedientes de regulación temporal de empleo se puedan prorrogar. Que se dé confianza, porque ¿no? es que va a ser final así, va a ser necesario. Confianza y algo más, como es lógico. Que precisamente los ERTES, la herramienta de los ERTES, que al principio incluso la criticaron la propia patronal, hoy no la critica nadie de la patronal. Imagínate, sin ERTE, ¿no? Ha habido algunas cosas de aplicación que podrían haber sido más o menos rápidas, pero es una herramienta que probablemente supongo que se puedan mantener muchas empresas y sobre todo muchos puestos de trabajo. A mí lo de extender los ERTES hasta el 31 de diciembre, así como así, me parece una ocurrencia. Me parece decir algo pues, por estar simplemente diferenciarse de las políticas gubernamentales. Y los ERTEs parece, digamos que en este caso es como una especie de defensa del sector turístico para que esté tranquilo durante este año. Yo creo que es más sobre los trabajadores, porque muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, las hoteleras, dicen, bueno, a estos 100 trabajadores los tienes que mantener en ERTE o los despides. Despiden a los 100 trabajadores y que se olviden. Ahí es un sostén social, básicamente. Bueno, el ERTE. Después de los ERTE no se va a poder despedir hasta 6 meses. Pero es un sostén social, básicamente. Sí, es un sostén social, pero en fin, afecta sobre todo al sector turístico o al sector hotelero, digamos, y calma, por así decirlo, calma los nervios, ¿no? Y yo creo que a lo mejor se podrían centrar en Canarias, efectivamente, en empezar a pensar en un plan de recuperación o de, no sé cómo llamarlo. Hay uno que se llama de reactivación, ¿no? No solo para las empresas grandes, sino principalmente para las pequeñas empresas y para los autónomos, que van a ser los que... Y probablemente con ayudas a fondo perdido, no con créditos. Bueno, veremos a ver lo de los autónomos. He leído, ahí sí que creo que haberlo leído en Diario de Lanzarote, que dices tú, si vives en... ayudas a los autónomos, si vives en Arrecife... ¿Cómo te interesa eso, Jaime? Las ves ¿Cómo te interesa leer lo que te interesa? Si vives en Arrecife, culo pelado. Si vives en Puerto Rosario, 2.300 pavos. Y en Teguise. Si vives en Los Valles, también culo pelado, como También, dices tú. hombre, bueno, exacto, sí. Si vives en Lanzarote, culo pelado. Si vives en Puerto... si vives en San Bartolomé, no. Porque San Bartolomé sí ha dado ayudas a autónomos y pequeñas No lo empresas. digo porque me sale la cantinela, son 1.000 euros, ¿no? 1.000 euros. Eso. 1.000 euros que ha dado San Bartolomé a 222 solicitudes que ha recibido. ¿En Puerto Rosario 2.300 pavos? Sí, 800 directamente del Ayuntamiento de Puerto Rosario, autónomos y pequeñas empresas, pero 800 euros, básicamente. Pues tendrás que justificar que te ha ido mal. Cuidado, claro. No, los dio al principio de la crisis. Los dio entre otro tipo de ayudas que dio a empresas y al alquiler, etcétera. A autónomos se le dieron 800 euros, en fin... a fondo perdido, a fondo por perdido. la cara. Y el Cabildo de Fuerteventura habilitó 6 millones de euros para ayudas a autónomos y pequeñas empresas. Tenías que cumplir una serie de requisitos. Se presentaron, si no me falla la memoria, unas 2.600 solicitudes aproximadamente. En diciembre ya se habían ingresado en torno a 4,5 millones de euros aproximadamente. Ligero, Eran 1.500 euros para un autónomo individual. Y podía llegar hasta 15.000 euros para empresas. Estamos hablando sobre todo de pequeñas empresas, de microempresas y tal. Pero ahí sí tenías que demostrar que se te han reducido los ingresos. Sí, pero bueno, eso es fácilmente, en el común de los sectores económicos y en común de las empresas es fácilmente acreditar que tu facturación ha caído con respecto al coronavirus. Bueno, pues un autónomo en Fuerteventura, en Puerto Rosario, 800 del Ayuntamiento, 1.500 del Cabildo, son 2.300 euros. Para que algún político lo sepa, porque a lo mejor se les ha olvidado, esos son casi 8 mensualidades del seguro de autónomo. Si pagas el mínimo. Si pagas el mínimo. Si pagas el máximo te da para 1,5. Vale, bien. Pero te da para tirar... Me gustaría saber quién paga el máximo. Eso te da para mantener la persiana subida unos 7 meses. Sí, tanto y tanto. Unos Fuera de 7 bromas, meses. sí, porque Vale. todo el mundo paga el mínimo, que son 300 euros. Son 300 euros. Eso te da para mantener la persiana subida para un autónomo normal, da igual a lo que se dedique, pero un autónomo normal eso te da para mantener la persiana subida 7 meses. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Lanzarote? Pues no ha decidido tomar esa medida, por lo menos en el año 2020. Para este año, dijeron. Bueno,
Pero Lo como veremos. va a ser una pasta indecente. Si se va acumulando lo del Joder, año eso pasado parece- y lo de eso este sí, año, entonces- oye, al final va a ser beneficioso. La presidenta me dijo que el 29 de enero se aprueban los presupuestos, está previsto, presupuesto expansivo, dijo, va a tener menos cantidad Bien, global pero que el año pasado. hay un mes son de exposición pública, hasta finales de febrero no entrará en 10 vigor. millones de euros menos, pero ahí le van a añadir un crédito de 30 millones que van a pedir y le van a añadir el remanente de tesorería, que es muchísima pasta. Con lo cual, cuando entren en vigor los presupuestos de Lanzarote, va a haber aquí dinero para barullo. Esperemos que así sea, para Sobre reactivar la todo, economía. que Veremos. esperemos cómo se reparte. Claro. Porque hasta ahora, por ejemplo, las instituciones de Lanzarote sí han dado algún tipo de ayuda, pues por ejemplo a los camellos. A los camellos le han dado ayuda. Los camellos A los de camellos por el Timafalla, coronavirus. ¿te refieres? ¿Eh? A los camellos de Timafalla. Camellos animales. Al animal No irracional. a otro tipo de autónomo. ¿no? Claro, decía yo, camellos autónomos, mucha cara, ¿no? Ayuda a la alimentación para los camellos y hay empresas que han recibido pues varios miles de euros en ayuda. Creo que el taxi también ha recibido algún tipo de ayuda, Sí. pero han sido pues, ayudas muy... Eso crea muy sectoriales. bastante confusión porque estas Navidades teníamos un político, no voy a decir quién, lógicamente, tenía que haber venido a una entrevista y llamó poco antes de venir diciendo que había tenido problemas con los camellos y que no podía venir. Y claro, uno se queda con cierta duda. ¿Vendrán camellos? Bueno, ¿Pero qué quería no entrevistar a pude Melchor, venir o porque qué? tenía problemas con los ¿La entrevista que era Melchor? o? No, ya te digo, a un político, que un político. tuvo que suspender porque había tenido problemas con los camellos. Y eso No hacía falta que lo contara tampoco. también es verdad. Bueno, pues 2.300 euros en Puerto del Rosario. De todas formas, también te digo una cosa. Eso de dar dinero sin preguntar, No, a ver. esos 800 euros iniciales sin saber qué podía pasar, no sé yo si mucha pandemia, mucha emergencia social, mucho tal, pero si cuando se nos quite todo esto alguien rasca. Vamos a ver, Jaime, con 800 euros, obviamente algún caso puede ser objeto de picaresca, nadie te lo quita, pero realmente por 800 euros nadie se pringa ni nadie trata de, en fin, y un mínimo filtro es cierto que hubo, en fin, tenías que estar... Ah, con eso me seguridad, refería, pero un mínimo claro, filtro, claro. pero Ah, mínimos vale, filtros, vale. estamos Sí, hablando sí, de mínimos filtros, no que tenías que llevar, en fin, la cartilla de bautizo si es que existe, no, quiero decir... lo que quiero decir es que se fue bastante diligente. Vale. Sí, eso se fue sí, no, desde bastante luego. diligente. El Ayuntamiento de La Oliva, que mencionabas antes, también. Y a Pilar González se le criticó porque la mujer quería sacar las subvenciones en verano, esas subvenciones a fondo perdido a autónomos y pequeñas empresas, tuvo un problema administrativo, las tuvo que postergar hasta finales de año y casi se le echan encima. Por lenta. Por lenta. Ya, en ya. Morrojal hubo manifestación del tejido comercial de Morro, que está muy afectado por la crisis del coronavirus, como puede ser aquí Puerto del Carmen o Playa Blanca, y casi se le echan, casi se comen a los responsables municipales. Y en cambio en Lanzarote, en esta placidez en la que vivimos, no se ha escuchado a grupos de trabajadores, sindicatos, ni colectivos más o menos formales o informales protestar. Casi es que ni a la oposición, más allá de, Casi ni, más pero allá de es que decir casi que ni la pongan a los salvo la trabajadores obsesión de en Cohesión ERTE. Canaria por mandar alerta a los trabajadores de los centros y de eso que la turismo, situación- no se ha hecho ninguna propuesta. Y eso No se que ha la hecho ninguna situación propuesta. social, es decir, si cogemos las cifras, por ejemplo, de las personas que requieren lotes de comida, es un desastre total. Y que es verdad que hay gente que está cubierta por los ERTES, otros esperemos que puedan llegar ayudas también a autónomos o a pequeñas empresas, pero luego hay una serie de trabajadores que trabajaban, vamos a llamar, en precario, en algunos sectores, como que se decía desde hace años que estaba generalizado, a lo mejor un contrato a media jornada, y cuando en realidad se cobraba... No, directamente se trabajar sin se contrato, trabajaba directamente jornada eso... entera o trabajar sin contrato, que están fuera de muchas ayudas o que tienen... o que al final con los ERTES el sueldo que les está quedando es de incluso menos que el ingreso mínimo vital, ¿no? Y entonces ahí, en fin, hay gente que sí, que en teoría parece cubierta, pero luego tiene unos ingresos con los que no se puede hacer nada. Y eso sobre la salud del pacto, se refería al pacto de gobierno del Cabildo. Debe ser, porque ¿qué otros pactos? Bueno, hay un montón de Hombre, pactos. el pacto de gobierno de Canarias. Al que le va bien es el Daría que está, el otro día me mandaron una foto por WhatsApp, pero como no sabía yo en qué contexto era, ni que habían comido, para hacer una crítica gastronómica, pero vi ahí a Pedro Sanginés, a Pepe Torres Y a Osvaldo Betancourt. y a Osvaldo Betancourt. Como Pepe Torres dijera, nada más que
un 25% de lo que ha dicho aquí a Pedro Sánchez se lo dijera en la comida, acabarían a leches. Bueno, pues por eso había un árbitro. Leche. Bueno, ahora, había una persona. No, lo que te decía es del pacto, lo que se El gobierno de Canarias, lo que ¿no? se estaba hablando estos días es del pacto del gobierno de Canarias y de las tentaciones que se le ofrecen a Casimiro Curbelo. Y a Sandra, ¿no? Una señora de Nueva Canarias, parece, o algo. No es de Nueva Canarias, es de un Pero socio de Nueva Sí, Canarias. que la llevó Nueva Canarias. ¿Qué es lo que hacía llevó. Nueva Canarias? Cogiendo retales de todos lados. Mira, Esos son los riesgos. Esa Los política expansiva. Lo que hizo aquí también. Esa política expansiva de Román Rodríguez ahora pues le genera un disgusto, que no va a llegar la sangre al río, porque Casimiro Curbelo tendrá muchas cosas, pero políticamente es muy habilidoso y sabe perfectamente ¿Dónde que, puede llegar? hasta dónde puede llegar sin ningún género de dudas. Que no quiere el puesto él, que se lo han ofrecido, de Ángel Víctor Torres, también que eso es directamente Ahora, un suicidio la político. La factura esa tendrá que Pero ser... la factura esa él la cobra bien. De todas formas, él, él la cobra bien. si hubiera Madre mía. querido optar por otro pacto, lo hubiera podido hacer. No, Claro. no hacía A falta ver, llegar a estratégicamente, esta situación. la cuestión es la siguiente y la explicamos para que todo el mundo lo entienda porque es muy sencillo. Se ha roto el pacto en el Cabildo de Fuerteventura. Se ha roto el pacto en el Cabildo de ¿Pero ha habido moción de censura ya? No. No, porque no puede haberla. no puede. Bueno, No puede haberla de momento. Hasta finales de Pero febrero se ha no puede roto. haberla. ¿Quién gobernaba allí? Perdona, es que no... El pacto era los 7 consejeros del PSOE, ¿Sí? los 2 de Podemos Sí. y otros 3 de Nueva Canarias-AMF, Asambleas Municipales de Es Fuerteventura. decir, 3 de los 4 que gobiernan en Canarias. Efectivamente. Es que se han peleado. Lo que ocurre es que de los 3 consejeros de Nueva Canarias-AMF, solamente uno, el cabeza de lista, Alejandro Jorge, el Armando Santana Majorero, solamente uno Tiene es pedigrí, del partido. tiene pedigrí es de del Nueva partido, es Canarias. el presidente insular de Nueva Canarias, leal a Román Rodríguez y, en fin, con una trayectoria demostrada de fidelidad a las siglas. El número 2, Sergio Lloret, el ideólogo del puente Fuerteventura-Lanzarote, ingeniero de obras públicas y al mismo tiempo político siempre interesado en remover bastante las cosas. Es una especie de Leonardo Dantes. Mucho más inteligente porque fue el número 1 de su promoción en obras públicas. Bueno, oye, es un señor ingeniero, y además era el consejero de obras públicas y de política Una territorial. mezcla entre Calatrava y Dantes. Algo así. Y el número 3 es Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria. Estos dos, que estaban muy próximos a Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, no se presentaron al pleno de diciembre donde se iba a aprobar el presupuesto del Cabildo. Entonces, el señor Blas Acosta, que tiene la mecha muy corta, Los cesó. los destituyó sobre la marcha. vale, El gobierno ya estaba roto en realidad. ¿Qué ocurre? Que Sergio Lloret, el ideólogo del puente Fuerteventura-Lanzarote, que además cobró 40.000 euros el año pasado por hacer el proyectito de Marras, para incluirlo en el plan insular de Fuerteventura, siendo alcalde de Tuineje, que esa es otra, pero bueno. El señor quiere ser presidente del Cabildo, no le basta con ser consejero de obras públicas, de controlar la obra pública y de controlar el suelo. Quiere ser el presidente del Cabildo, pero no puede serlo si no dimite a Alejandro Jorge, Vale, que es el cabeza de lista, ese no el de dimite. Nueva Canarias. Claro, Y claro. Alejandro Jorge, Como primera condición. Luego como hay primera condición. Luego tendrían que apoyarle Coalición Canaria y Claro, Partido Popular. que es mucho decir Pero, también. ¿qué ocurre? Que Nueva Canarias tiene como diputada por Fuerteventura a Sandra Domínguez Hormiga, que no es de Nueva Canarias, que es del partido del señor Sergio Lloret. ¿Qué le ha dicho el partido del señor Sergio Lloret y de Sandra Domínguez el propio Lloret, a supongo. Román Rodríguez? ¿Qué le ha dicho? Rompe los puentes. Oye, Román Rodríguez, rompemos los puentes, nos pasamos al grupo mixto. Con los tres, de tal manera que en el grupo mixto estarían los 2 de Ciudadanos, Sandra Domínguez, luego estaría Coalición Canaria y Partido Popular. Y son 34 diputados. Con que se sume Casimiro Curbelo, ya directamente puede Casimiro Curbelo... Sería empate, 35-35. No, 34 No, porque tiene más 3. 3... Bueno, que Casimiro tiene 3, claro. Claro, por supuesto, Casimiro sí. tiene 3. Vale, se inclina la balanza hacia el otro Casimiro lado. Efectivamente. Casimiro y amigos. Casimiro y amigos, y Casimiro Curbelo puede decir, sin necesidad sin necesidad de contar ni con Nueva Canarias, ni con Podemos, ni con nadie, Yo soy puede presidente. decir, Pero que por eso puede decir- esa circunstancia se daba antes ya. Si Casimiro decidía cambiar de pacto, pero ya, no de ya se daba antes. ¿Y Sí, por qué no se- meten a los del PP en el Cabildo de Fuerteventura? Y Se lo han ofrecido, pero el PP tiene un pacto, entre comillas, con Coalición Canaria y con este señor, Sergio Lloret, para remover la situación. El PSOE le ha ofrecido al PP... Ese Astrid va por allí. El PSOE le ha ofrecido al PP lo mismo que tienen en Lanzarote, porque además sumarían perfectamente los 7 del PP, los 4 del PP, Bueno, los 7 del A PSOE. esto hay que y añadir una Alejandro cosa, Jorge. ¿no? Que es que las combinaciones son
están limitadas porque los actuales del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura Firmaron una moción de censura. una moción de censura, efectivamente, porque no fue la lista más votada la del PSOE, vale, con lo cual claro. no pueden volver a firmar otra. Tiene que dimitir. Bueno. Ha dimitido el alcalde de Betancuria, que es el consejero del sector primario. Se hace firme la dimisión en el pleno, entre comillas, esperemos lo que ocurre, del pleno del 29 de enero, y entra Sandra Domínguez, la famosa Sandra, Guau, entra ¿al Cabildo y puede firmar la moción de censura. Entonces, los 7 de coalición, los 4 del PP y Sandra Domínguez pueden censurar a Blas Acosta. Eso no va a ocurrir, como pronto, hasta finales de febrero. Bueno. Y eso puede tener consecuencias, si Casimiro Curbé lo quiere, en el gobierno de Canarias. Y lo están tentando, Clavijo lo está tentando. Pues parece. nada, vamos a ver, que toda esta gente, yo me imagino a la gente que nos estaba viendo y estaba a punto de echarse la cuchara en la boca del potaje, ahí quieto, escuchando. Hombre, de esto se lleva hablando en los periódicos provinciales toda esta semana. Yo no leo esas cosas, yo que no... tal. Bueno, va, yo sí sabía de la existencia de Sandra, sí se lo sabía, pero no sabía todos los detalles y demás. Bueno, pues nada, nos ha encantado, vuelve cuando quieras. Un placer. Hasta luego, Saúl. Hasta mañana. Nos vamos, mañana volvemos a la misma hora, como siempre. Hasta mañana, buenas tardes.